bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Vamos a empezar con un tiempo de alabanza. Ayúdanos con sus voces y también sus manos.
Señor. Que el Señor les bendiga ricamente. Somos un nuevo amanecer donde vidas cambian. Y hoy iniciamos nuestra nueva serie, Conoce al Dios que sirves. Pero tengo que ser honesto en esta tarde. Más de predicarles, me gustaría hacer un estudio. Así que usted, si le gusta tomar notas, sería un buen tiempo para que usted agarre un papel, una libreta, un lápiz o algo para poder escribir de un tema que creo que no debe ser aburrido para ninguno de nosotros. Si somos cristianos y deseamos a conocer a Dios más a fondo, el tema no debe ser aburrido de ninguna manera. Deuteronomio 32 versículo 4 dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Creo que la pregunta más grande que el mundo tiene es: ¿quién es Dios? Si alguien le haría esa pregunta, ¿cómo contestaría? ¿Cómo es Dios? ¿O qué clase de Dios es Él? La verdad es que para muchos Dios puede ser una cosa, para otros otra. Unos tienen una definición o un concepto de Dios, y por eso a través de los años y siglos, gente ha creado ídolos, porque su interpretación de Dios y de las sagradas escrituras está muy lejos de la verdad. Y no solo eso, en su propia creencia dice: yo conozco a Dios, o eso es Dios, o esa fue manifestación de Dios, y simplemente ahora definimos lo que nosotros vemos o pensamos o lo que hemos leído que es Dios. Quiero decirles con mucho respeto: usted no conoce a Dios como profesa conocerle. Dios va mucho más allá de nuestro intelectual. La respuesta a esta pregunta, ¿quién es Dios?, en realidad no es tan fácil como se oye, porque aún de lo que ya sabemos de Él por medio de la creación, de la Biblia, predicaciones, enseñanzas, estudio, experiencias personales con Dios, Dios es mucho más de lo que nuestra mente humana puede comprender. Por siglos, teólogos, comentaristas, expertos sobre religiones han estudiado este concepto de quién es Dios, y aún no han podido descubrir al 100 quién es Dios. Podrán tener una idea, podamos tener experiencias, podremos tener una relación, una intimidad con Dios, podemos escudriñar la escritura, oír mensajes, pero Dios va mucho más allá de lo que nuestra mente humana se puede imaginar. Cada vez que se acercan, hablando de los teólogos, se acercan más al conocimiento de quién es Dios, entienden que Dios es mucho más de lo que han descubierto. Dios no es como nosotros, ni como nada ni nadie que podamos nosotros imaginarnos o crearnos en nuestra mente, o crear un ídolo o algo para decir que esto es Dios. Él es único, sin comparación. Al describirlo con simples palabras, realmente no lograrían capturar la llenura, la plenitud del Dios Santo. Simplemente nuestras palabras quedarían cortas. En los tiempos antiguos, para los judíos, aún mencionar su santo nombre, tenían mucho temor.
Lo hacían con mucha reverencia. Sustituían su nombre con algo que simplemente lo describía, porque comprendían que Dios es santo y Dios no es como todos los demás. Es muy distinto a la comunidad judía o hebrea y los tiempos antiguos que el tiempo de hoy, o para los gentiles que mencionan esto, mencionan lo otro. Aún gente tiene la audacia de criar esto, levantar lo otro y decir esto es Dios, oran a esto, oran a otro, ponen su confianza en esto, lo otro, y pronuncian el nombre de Dios sin reverencia, sin temor, sin entender que Dios es mucho más que lo que nosotros estamos diciendo. Dios no se limita a solo a un nombre. Por eso hay muchísimos nombres que lo describen y que nos acercan un poquito más al conocimiento al Dios que servimos. Por varias semanas vamos a ver los atributos de Dios. Definimos atributos de la siguiente manera. Un atributo es algo verdadero acerca de Dios, algo que nos da a conocer a Dios, algo que describe sus cualidades, características, su esencia, divinidad y deidad. Un atributo es algo que revela la existencia de Dios, tanto que Dios se da a conocer, aunque sea un poco, y se acerca más a nosotros cuando nosotros nos estamos acercando a Él. Hoy solo tengo tiempo para ver 3 atributos de Dios. Dios es infinito, Dios es inmutable y Dios es autosuficiente. Veamos, Dios es infinito. En mi propia opinión, este es uno de los atributos de Dios que es más difícil para que el hombre pueda entender. Porque en ser infinito levanta preguntas. ¿Cómo vino a existir? ¿De dónde vino? ¿De qué es creado o hecho? ¿Por qué es Dios? En nuestras mentes limitadas, tratando de comprender la naturaleza del Dios sin límites, sin tiempo, sin principios, sin origen, es como aferrarse a detener un río lleno de agua viniendo contra nosotros a toda velocidad, para admitir que hay alguien que va mucho más allá de la mente humana, va mucho más allá del tiempo humano, que existe fuera de nuestras mentes, categorías, creencias, estudios, y no aparece en nuestra barra de razón ni encaja en nuestras ideologías y filosofías. Cuesta al hombre a creer que en verdad existe o hay un Dios. La escritura dice: yo soy el alfa, la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Dios es el primero y el último, el principio y el fin. ¿Cómo amarramos nuestras mentes alrededor de esto? Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Note que mencioné a Jesús, porque si no sabías, Jesucristo es el verdadero Dios. No hay otro Dios aparte de Jesucristo. Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En una de las oraciones de Jesús, Él dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora hay que regresar a lo que Jesús dijo:
yo soy. Un solo nombre no puede describir la plenitud de Dios. En los tiempos de Moisés, cuando Dios lo estaba mandando a Faraón, Moisés preguntó: si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Quiero decirte en esta tarde: yo soy más que suficiente para tu vida. Yo soy el único que suple todas tus necesidades. Yo soy Jehová Jireh, el que provee por ti. Jehová Rafa, el que te sana. Jehová Shalom, el que te da paz. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Yo soy, dice Jehová de los ejércitos. Dios es infinito, ilimitado en espacio, extensión o tamaño. Imposible de medir o calcular. Dios es autoexistente, sin origen. Dios existe por sí mismo. God exists all by himself. Para siempre Dios existe por sí mismo y habita en la eternidad. Pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, oh iglesia, conoce al Dios que sirves. Ni los cielos pueden contener a la gloria del Señor. Que ver el segundo punto, que Dios es inmutable. Dios no puede ser cambiado. Dije, Dios no puede ser cambiado. Por tercera vez, Dios no puede ser cambiado ni alterado. Dios no cambia de ninguna manera. Pero, ¿qué significa eso para nosotros en el tiempo de hoy? ¿O qué es la importancia de ello? Solo tengo tiempo para tratar dos cosas con este tema del Dios inmutable. Dios es el mismo que siempre. La verdad es que no es Dios que ha cambiado, somos nosotros que hemos cambiado. Y cuando hablo de cambio de nosotros, no hablo de cambio para bien, hablo de cambio para mal. Pero déjeme regresar. Desde la creación de Dios vemos la perfección de Dios en la naturaleza, divinidad, poder, en su majestad. El profeta Isaías dijo: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Déjeme regresar. Dios es mucho más de lo que nuestras mentes creen o piensan, leen, estudian y aún oyen. Es mucho más de allá. No lo podemos encajar en una mentalidad, en un doctorado, en una credencial, en decir que conozco la totalidad de Dios. No hay nada que no conozca de Él. Lo conozco por dentro y por fuera. Lo conozco como la palma de mi mano. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Iglesia, conoce al Dios que sirves, aunque sea un poquito. Al Dios perfecto, sin mancha, arruga, sin defectos. Desde el principio nada ha cambiado de Dios y nada tiene que cambiar de Él. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto en naturaleza, santidad, divinidad, esencia. Dios es perfecto en carácter, propósito, poder y aún en promesas.
Este es el Dios que obró, se manifestó, liberó, salvó, sanó, proveó por los del Antiguo Testamento, desde los del Nuevo Testamento y aún desde el tiempo presente. Estoy aquí para decirte, si Dios lo hizo por ellos, hablando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tienes que tomarlo por seguro que Dios lo hará por ti y Dios lo hará por mí. No me están entendiendo en esta tarde. Si Dios hizo milagros, si Dios se manifestó, si Dios liberó, si Dios sanó, si Dios proveó, si Dios obró por ellos, Dios lo hará por ti. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y puedo agregarle de los siglos de los siglos. Si no estás entendiendo, mencioné a Jesucristo por otra vez a propósito, porque Jesucristo es el único Dios por lo cual nosotros encontramos salvación, libertad, sanidad. Nosotros, ese es el único nombre que podemos obtener la vida eterna. La Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que nunca cambia. Dígale a su vecino, nunca cambia. Escuche lo que dice Santiago 1:17, que nunca cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Conozca al Dios que usted sirve. El punto número 2 hablando del tema del Dios inmutable, la palabra de Dios no cambia. Dios no cambia, ni su palabra cambia. Nosotros somos los que cambiamos, y repito, no, unos no para bien, sino para mal. Dios no cambia, ni su palabra cambia. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Ahora déjeme hablarle a su vida como pastor. Dígale a su vecino, ahora sí, agárrate del asiento. La palabra de Dios no cambia, ni tiene que cambiar. Si no estamos de acuerdo con algo que leemos, oímos, no es la Biblia ni la predicación que es sana doctrina que tiene que cambiar, sino nosotros. Déjeme repetirlo por aquellos que no pueden oír muy bien. Súbale el volumen a su aparato. Si hay algo de la Biblia, de la predicación, de la enseñanza, algo que leímos, oímos que no nos gusta, no es la Biblia, la palabra de Dios que tiene que cambiar, sino nosotros. La gente de hoy simplemente lee y acepta y recibe lo que es beneficio para él o para ella, y hablando de la prosperidad, hablando de las promesas, hablando de la bendición. Hay una escritura que es usada por muchos cristianos, muchos creyentes, pero no la toman en su contexto en sí. Romanos 8:1, que dice: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así gente vive en pecado, o prefiero decir practica pecado, es desobediente, es rebelde, es infiel, es esto y lo otro, tiene un pie adentro, un pie afuera, no se consagra, no busca a Dios, y lo único que dice es lo siguiente: pues los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. Pero no lees el resto de la escritura. Habrá alguien que me lo pueda decir en voz alta. ¿Qué dice el resto del versículo? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andas conforme al Espíritu, no hay condenación. Pero si andas conforme a la carne, sí hay condenación.
Pablo le dijo a los Gálatas que andemos en el Espíritu, porque de esa manera no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Aún dijo que el espíritu y la carne andan en guerra continuamente. Mucha gente dice, pues estoy en la gracia de Dios y pues puedo pecar y Dios me tiene que perdonar, pues es su gracia. Déjeme decirle, en tanto que estoy en la gracia de Dios, en tanto que he recibido la gracia de Dios, no tengo que dejarme de ser títere del diablo. No tengo que dejarme dominar o empoderar sobre una influencia maligna. Y en tanto que estoy en la gracia de Dios, no tengo que practicar el pecado. Nosotros tenemos que examinar nuestras vidas, opiniones, mentes y cambiarlas a la luz de la palabra inmutable de Dios. Muchos creyentes viven en apostasía, en error, en secularismo, en depravación, en pecado. Han dejado la verdad y por eso la iglesia se ha vuelto irreverente ante un mundo que desesperadamente necesita oír la verdad. Si usted lo sabía, usted y yo somos el único Cristo que el mundo verá. La palabra divina que predicamos es la única palabra que los salvará. Pero si no reflejo o represento a Cristo como debo, ¿qué es lo que el mundo perdido verá? Si no predico sana doctrina, o prefiero decir, si no vivo conforme a la palabra, ¿qué es lo que el mundo verá de nuestra vida? ¿Qué es lo que los compañeros de trabajo ven? ¿Cómo nos oyen o qué oyen? Hombres todavía albureando, mujeres chismeando, jóvenes practicando pecado, gente literalmente viviendo una apostasía. ¿Qué es lo que el mundo perdido está viendo de nosotros? Déjame decirle, debe que ver al Dios santo, al Dios puro, al Dios infinito, al Dios inmutable, que vive para siempre por sí mismo, al Dios que no cambia. Y si ha de haber un cambio en mí, cambiaré por su santidad, para honra y gloria de su precioso nombre. El mundo desesperadamente necesita que oír y ver la verdad. El mensaje de Dios no ha cambiado, ha sido el mismo. Arrepiéntanse. Cuando Noé comenzó, voy a usar el término, a predicar, era que dejen sus caminos malvados. Y el mismo mensaje de arrepentimiento continuó por siglos y siglos. Aun cuando ahora comenzamos a verlos en la luz del Nuevo Testamento. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. No puedes cambiar la verdad, no puedes alterarla de ninguna manera. Puedes agarrar una botella y ponerle otra etiqueta, pero sigue siendo lo mismo. No puedes cambiar la verdad, ni la puedes manipular. La verdad es Cristo encarnado, y no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Jesucristo, el Salvador del mundo. Escuche lo que voy a decir. La falta de arrepentimiento, la falta de vivir en santidad, la complacencia y la apostasía son una amenaza mucho mayor que cualquier grupo terrorista. Déjeme decirlo otra vez, porque se taparon los oídos. La falta de arrepentimiento, la falta de vivir en santidad, la complacencia, es decir, la comodidad, la pasividad, y la apostasía son una amenaza mucho mayor que cualquier grupo terrorista. ¿Por qué digo esto? Porque si la iglesia se aparta de la verdad
y se mantiene en sus creencias mundanas, la destrucción de la iglesia no vendrá de afuera, sino de adentro. Los de afuera no son los que destruyen y dividen la iglesia, son los de adentro. Quiero retarles: conoce al Dios que sirves y reconoce lo que Él demanda de ti, de ti, de ti, de ti y aún de mí. El tercer punto es que Dios es autosuficiente. Es decir, no tiene necesidades. Dios está perfectamente completo dentro de su ser, divinidad, santidad. Como seres humanos tenemos muchas, pero muchas y muchísimas necesidades. Y si algunas de ellas no se cumplen, unos sienten que van a morir, otros literalmente mueren. Pero Dios no tiene necesidad de nada. Dios posee infinitas riquezas de ser, de existencia en sí mismo, de sabiduría, bondad, poder, conocimiento y amor. La Biblia dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tanto que podemos decir: nuestro Dios es el Dios bendecido, es el Dios feliz, el Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Si no sabías, eso fue un momento pentecostal. A Él sea la gloria, la honra hoy y para siempre. Él es el Dios bendecido. Usted sirve al Dios bendecido. Conozca al Dios bendecido. Conozca al Dios que lo salvó, lo rescató, el que puso su pie sobre peña, el que le dio otro nombre, el que le ha dado acceso al reino para morar con Él por toda la eternidad. Como Dios es autoexistente, puedes acudir a Él, porque Él es el único que puede suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas y gloria. Él es el único que hace las corrientes que fluyan en el desierto, el que te protege del sol, el que te cubre con sus alas, el que te protege de todos tus enemigos, el que te sana, el que te da descanso, el que pelea tus batallas. Este es el Dios que servimos, y con Él y por medio de Él estamos seguros. Bajo sus alas estamos seguros. Bajo sus alas, su protección, su sombra. Déjame decirte, no faltarás nada, amado hermano. Puedes confiar en el único Dios que es infinito, inmutable, autosuficiente. Todo lo que dijo sucederá. Destape sus oídos. Todo lo que Él dijo sucederá. Todo lo que Dios prometió sucederá. Todo sueño, profecía, palabra que te dio se cumplirá. Oh iglesia, conoce al Dios que sirves. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, es decir, necesidad. Pero a los que buscan al Señor nada les falta. Se me está acabando el tiempo. Mientras van preparando el canto, escuche cómo me gustaría quedarme con este punto. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, necesidad, pero a los que buscan al Señor nada les falta.
Dos cosas y resumo para terminar. Algunos de ustedes no buscan el rostro de Dios, solo buscan su mano para que les dé. No abren su corazón, pero abren su mano. No abren su boca para glorificarle, pero la abran para que le digan que le den. Escuche. Y otros tienen, pero no le buscan. Pero déjeme decirle, llegará el tiempo, aún lo que sí tienes se te quitará. Porque lo único o lo más que nosotros necesitamos como seres humanos en este mundo, en esta tierra, es la presencia del Omnipotente. Porque puedes tener todas las riquezas del mundo, pero sin la presencia que te redarguye, que te ministra, que te habla, que te guía, que te despierta para las madrugadas, que te levanta hablando nuevas lenguas, profetizando, predicando, viviendo para Él. Déjame decirles que eres la persona más pobre, más miserable en la faz de la tierra. Pero para aquellos que buscan el rostro de Dios, Dios nos suple por las necesidades físicas. Dios suple por nuestras necesidades espirituales. Todo aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Todo aquel que pide por el Espíritu Santo, Dios se lo dará. Todo aquel que pide por sabiduría, se les dará. Conoce al Dios que sirves y ve las grandes maravillas que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo sobre tu vida. El pozo de bendición, el pozo de salvación, el pozo de sanidad, de provisión, de milagros, de bondad, de paz, de amor, de gracia y misericordia no se ha secado. Déjame decirlo de nuevo. El pozo de la bendición, del milagro, de las maravillas de Dios no está seco y no podrá secarse. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está la clave. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Sientes el poder de Dios en tu vida? ¿Sientes la presencia de Dios en tu vida? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder del Dios infinito, del Dios inmutable, del Dios autosuficiente, del Dios que te rescató. ¿Sientes ese poder de ese Dios que te estoy hablando en este momento? ¿O no sientes nada? Pero si lo sientes, a Él sea la gloria en la iglesia Nuevo Amanecer y en toda iglesia. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Conoce
un poquito más al Dios que sirves. Alaba al Dios que sirves. Oh, adora al Dios que sirves. Nada mejor que se pueda acercar, no hay comparación. Mi esperanza está en tu presencia. Aleluya.
La presencia de Dios está aquí y está allí. Quiero decirle a todo aquel que no conoce a Cristo, hablando de una forma relacional, solamente lo conoce religiosamente. Quiero hacerte la invitación, o prefiero decirlo de esta manera. Quiero hacerte la pregunta más importante de toda la vida. Si quieres aceptar, recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor, Rey y Salvador de tu vida. Dios es mucho más de lo que hemos oído desde nuestra niñez, del entendimiento, el conocimiento que tenemos. Si hay alguien allá que necesita a Cristo, quiere conocer al Dios infinito, inmutable y autosuficiente, repita a través de mí: Señor Jesús, vengo ante ti reconociendo que soy pecador, necesitado del único Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un nuevo ser, para que este día en adelante te sirva, obedezca de la manera que tú deseas que lo haga. Amén y amén. Quiero decirte a ti que en el momento que uno se arrepiente de sus pecados, hay fiesta en los cielos. Y quiero decirle a todo creyente, un momentito más. Yo no sé de usted, pero estoy sintiendo la presencia de Dios. Y hay algo que Dios quiere revelarse de Él mismo a cada uno de nosotros. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todos sus caminos son justos. Él es fiel. Él es recto. Él es justo, que no practica injusticia. Ese es el Dios que servimos. El Dios que desea que le conozcamos más y más cada día. Ese es el Dios que en este momento quiere revelarse, quiere manifestarse un poquito más sobre tu vida, su vida, la de usted y la mía. Solo dele lugar, dele libertad al Espíritu Santo. Un momento más.
Conoce al Dios que sirves. Quiero cerrar con esto. Dios requiere y demanda muchísimo más de cada uno de nosotros. Dios está levantando un remanente, un ejército, guerreros que están teniendo la revelación divina del Omnipotente, del Dios infinito, inmutable y autosuficiente. Dios requiere más compromiso, responsabilidad, santidad, búsqueda, fidelidad, obediencia de cada uno de nosotros. En esta tarde quiero cerrar con estas palabras. Sea fiel a Dios y conozca al Dios que sirves. Somos Nuevo Amanecer, donde vidas cambian. Y para todo miembro y para todo aquel que desea y puede, por favor vaya a nuestra aplicación de Give Plus. Dios les bendiga. Somos Nuevo Amanecer.